¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Ezequiel Chavay del diario El Cronista. Quisiera consultarles qué diagnóstico están haciendo de la economía y particularmente de consumos y de ingresos, como para repetir una medida que es prácticamente exacta a la que se hizo el año pasado, cuando la economía estaba prácticamente cerrada, el confinamiento era estricto y la actividad caía estrepitosamente. Y por otro lado también saber si el programa va a tener una compatibilidad con Ahora 12, si les preocupa que esto también pueda alimentar, como dijo el presidente, el aumento de precios, y al mismo tiempo que si creen que están cubiertas todos los universos o todos los sectores sociales, o es necesario también pensar en una política de transferencia de ingresos a los más golpeados, como fue en su momento con el IFE. Muchas gracias. Sí, a nosotros nos parece que no es cierto que hay una recuperación, pero esa recuperación es heterogénea en la economía argentina todavía. Tenemos sectores que están creciendo por arriba de lo que vimos en 2019, pero otros que todavía están retrasados, y entre ellos muchos vinculados con los servicios, que han sido los más afectados durante la pandemia. Entonces, tenemos sectores importantes de la economía en términos de empleo y de ingreso de las familias, como son la gastronomía, el turismo, la cultura, incluso el comercio minorista, que todavía no ha recuperado. Y dentro de este universo nos preocupan más los que son los trabajadores y las trabajadoras, o incluso pequeños empresarios que son monotributistas, o pequeñas empresarias que son monotributistas, porque están solos, porque tienen que bancarse solos. Entonces nos parecía que en esta segunda etapa, y como funcionó bastante bien el crédito del año pasado, no tuvimos mayores dificultades, le llegó a una gran cantidad de gente, nos parecía un buen instrumento para este momento de la recuperación, que todavía es heterogénea. Así que por eso nos parece que tenemos que estar dando una mano. Por supuesto es compatible con Ahora 12, Ahora 24, Ahora 30, son justamente siempre la idea de una economía que funciona bien, es una rueda, ¿no? Es donde vos tenés tu ingreso y con tu ingreso vos consumís lo que produce tu vecino y a tu vecino también le va bien, y entonces como a tu vecino también le va bien al de la cuadra siguiente, y esto es lo que tenemos que lograr. Y en la economía argentina todavía tenemos manchones que están muy afectados, han sido muy afectados por la pandemia. Así que nos parece que podemos avanzar en ese sentido. Sí, yo complementaría lo que dijo Cecilia con que nosotros mantenemos una política de ingresos que el año pasado en el contexto de la pandemia para sostener empleo fue el ATP, que después fue evolucionando hacia lo que hoy es el REPRO, y el REPRO, si bien abarca a una parte de monotributistas autónomos, hay un sector importante que no está alcanzado por esta política y por eso creemos que es complementaria de otros instrumentos que se están planteando, como por ejemplo fue también la reforma del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que también supuso una ampliación de la capacidad de ingresos y de consumo de los sectores en relación de dependencia y gran parte de los jubilados, y nos quedaba este universo que a veces es más difícil llegar, como dice Cecilia, es muy heterogéneo, y en todo caso veremos qué pasa cuando hagamos los cruces en función de los niveles de facturación, cuántos van a poder estar alcanzados por este beneficio. Y en los sectores, perdón, habías agregado lo de los sectores menores ingresos. Nosotros ahí dispusimos una batería de medidas desde el año pasado. La ampliación de la UH, se han incorporado más de 440.000 chicos de los 700.000 que les correspondía tener la asignación universal por hijo, y por dificultades en general vinculadas con los papeles de identidad de sus padres no podían acceder. Hemos ampliado la tarjeta alimentar, como ustedes ya saben, no solo el monto, que se aumentó un 50%, sino hasta en las familias hasta donde hay niños o niñas hasta 14 años. Duplicamos la cantidad de trabajadoras y trabajadores de la economía popular y que están en la informalidad, en la potenciar trabajo. Entonces nosotros hemos hecho una batería, también se ampliaron las becas Progresar. Justamente nosotros nos parecía que en el 2021, y esto se fue notando en la política pública, había que salir con medidas que no fueran de una vez, sino que le permitieran a las familias sostener, saber qué es lo que va a ingresar el mes que viene, en el medio de tantas incertidumbres que existen. Así que ese es un sector que para nosotros hemos hecho políticas específicas, ¿no? Y nos quedaban estos, los trabajadores y las trabajadoras independientes, los monotributistas, que piensen que en muchos casos algunos de ellos también son empleadores. Son monotributistas, pero tienen por ahí una persona a cargo, 2 personas a cargo. Por eso en el REPRO, si ustedes recuerdan, al principio no teníamos a los monotributistas. Fue el ministro de Trabajo el que nos hizo notar que algunos de estos trabajadores independientes en realidad también son empleadores, y por eso también están pudiendo acceder al REPRO, en su calidad de trabajadores y en su calidad
de empresarios, es decir, pueden cobrar per se también el repro, ¿no? Y es una pequeña ayuda para un gasto, ¿no? Para una deuda que te quedó. Nos parece que es un puente todavía saliendo de la pandemia. Buenas tardes, ¿cómo les va? Liliana Franco de Ámbito. La primera pregunta sería, ¿cuál es el costo fiscal de la medida? La segunda, ¿qué otros temas se habló en Gabinete Económico? Y que acaba de decir el ministro Matías Culfas que Argentina va a crecer un 8%. Si eso se discutió en base a qué se estima que se va a crecer el 8%, y si se revisó la estimación oficial de inflación para este año, ¿en cuánto la sitúan? Gracias. Empiezo al revés. Las proyecciones todavía no han sido revisadas como para que yo las ponga sobre la mesa. Es cierto que la economía argentina ya está en torno a un crecimiento del 7%. Mucho más que eso, la verdad, no me gustaría anticipar porque corresponde en todo caso que el Ministerio de Economía, ustedes saben, estamos trabajando en el presupuesto 2022, así que ahí claramente va a haber que poner todas las proyecciones macroeconómicas sobre la mesa de 2021 para poder calcular 2022. Así que falta poquito, estamos ahí. Y la primera pregunta, ¿me analía? El costo fiscal. Mira, en realidad el costo fiscal está asociado a dos cuestiones, a las garantías que ofrece el Estado y al subsidio de tasa, ¿sí? Pero es de difícil estimación ex ante, porque depende del comportamiento que tenga este universo en términos de los créditos que queden sin pagar. Ha sido muy buena la experiencia del año pasado, así que estamos contentos con eso. Para que sepan cuántos fondos se movilizan, el año pasado estos 560.000 monotributistas inyectaron en la economía por estos préstamos unos 67.000 millones de pesos. Pero tendríamos que ver este año cuánta gente se anota, cuántos son de categoría A, de categoría B o de la tercera, es decir, si piden el préstamo por 90.000, 120.000 o 150.000, multiplicado por la cantidad de gente que se anote, y después, digamos, tenemos el costo del subsidio únicamente y de la garantía en el caso de aquellos que no paguen. ¿Qué nivel de mora entonces hubo el año pasado? Una mora baja, diferencial entre las categorías y por abajo del 10%. Por abajo del 10%. Buenas tardes. Hola, se escucha, ¿no? Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. Retomando un poco lo que consultaba mi compañera, usted decía que todavía no tienen un número cercano a lo que va a ser la inflación, que obviamente sabemos todos que va a superar ese 29% que se estipuló. Y los precios siguen aumentando. El que va al supermercado se da cuenta que los alimentos siguen subiendo, los medicamentos de a 100 pesos por mes, una barbaridad total. Lo que yo le quiero consultar, ¿ustedes tienen algún plan de contingencia? Porque una persona que tiene un salario mínimo en negro, estoy hablando de gente informal totalmente, que va a llegar ahora a los 29.000 pesos, o un jubilado que va a ganar ahora también 25.000 pesos, creo que siempre hay que igualar para arriba, no decir esto de un funcionario u otra persona gana mucho más y una persona gana menos. Las brechas, subirlas para arriba. ¿Qué plan de contingencia hay para esto? Estamos caminando a la elección, pero quiero salirme de ese discurso, porque la situación es muy grave para la gente que realmente está fuera del sistema, y ni quiero hablar de los que tienen planes sociales, que son millones que están cobrando 10.000 pesos. ¿Ese plan existe? ¿Lo están hablando? ¿Lo están analizando? Sí, nosotros somos bien conscientes de lo que sucedió con la inflación y está claro que la meta que nosotros pusimos en el presupuesto 2021 no es realizable porque ya estamos en ese valor y estamos en agosto. La inflación se viene reduciendo lentamente, más lento de lo que nos gustaría a nosotros, pero tuvimos un shock de precios internacionales muy fuerte durante el primeros meses del año y eso impactó sobre una economía que estaba trabajando ya con un nivel de inercia elevado. También tuvimos algunos efectos de la pandemia, de la vuelta, del reinicio de actividades de algunos sectores. Para algunos sectores que estuvieron cerrados, cuando tenían que reponer sus actividades, tenían que elegir algún precio para poner y esto es un tema. Es cierto que los ingresos han estado muy golpeados y por eso nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo grande para promover que las discusiones paritarias se adelantaran, se anticiparan las aperturas y claramente las discusiones en torno al aumento de los salarios
estuvieran ya no ancladas por esa primera meta que tuvimos. Y por supuesto que somos bien conscientes de la gente que menos tiene es la que más sufre en este contexto, y por eso las políticas que enumeramos hace un ratito tuvieron incrementos importantes, tanto en la cantidad de beneficiarios como en los montos asignados. No hay una receta sencilla y automática para resolver un esquema de alta inflación como el que tiene la Argentina. Nosotros trabajamos continuamente en que las políticas macroeconómicas sean consistentes y vamos viendo una reducción en la inflación. Insisto, no la que nos gustaría, pero hay una reducción en la inflación. Y nosotros estamos dispuestos a dar todas las discusiones en términos de recuperación de los ingresos porque, primero, es justo, pero además no solo es justo, sino que es bueno para la macroeconomía porque el 70% del PIB es el consumo, entonces si los ingresos de las familias no logran recuperarse, es difícil que este crecimiento que nosotros vemos hoy se sostenga en el tiempo. Así que hacia allí están puestos, en eso están puestos todos nuestros objetivos y la medida que anunciamos hoy, este préstamo a tasa cero para los monotributistas, que también son un conjunto de personas que han dado batalla durante todo este tiempo, nos parece que van en el sentido de recuperar justamente el ingreso de las familias. Última pregunta. Voy a decir algo, agregaría. Liliana nos preguntaba que habíamos conversado con el presidente, ¿no? Y la verdad es que parte de la conversación fue sin autocomplacencia, sin desconocer todo lo que falta, también el reivindicar todo lo que se hizo y todo lo que se hizo a la hora, sobre todo, de preservar el trabajo y preservar las capacidades productivas. Y esto es lo que nos permite ahora ingresar con fortaleza, ¿no? Martín decía, es la diferencia entre un rebote y un proceso de crecimiento sostenido, de recuperación. Porque lo hicimos a través se perdió empleos, pero relativamente, si nosotros comparamos con el mundo y con la región, se perdió mucho menos empleo. Y la verdad que cuando uno mira los análisis y las evaluaciones que se hacen a escala global, internacional, a la Argentina aparece en el ranking de los puntos más elevados en materia de preservación del trabajo. Entonces, parte de ese repaso es necesario hacerlo para saber que estamos en mejores condiciones eventualmente de crecer a una tasa todavía más alta de la que quizás habíamos pensado originalmente, porque hay capacidades productivas que se preservaron y hubo empleo que se preservó. Esto me parece que es un dato muy relevante a la hora de pensar el futuro, a la hora de que la Argentina estamos todos muy convencidos y convencidas de que hay un horizonte muy esperanzador para la economía argentina, muy esperanzador. Buenas tardes, Claudio Leveroni de Radio Nacional. Dos preguntas. Una a propósito de la recuperación que ustedes marcan tuvo la economía en los últimos meses, le quería preguntar si hay un correlato en relación a los niveles de morosidad que está teniendo la AFIP, es decir, si es menor, se mantiene igual o es mayor el nivel de morosidad general. Y la segunda pregunta tiene que ver con el índice que mañana vamos a conocer de inflación. Algunos estiman que va a ser de menor de 3%. Si es en ese nivel, ¿está pensado, se dialogó, se conversó en esta reunión de Gabinete Económico de poder levantar algunas de las restricciones, como las exportaciones de sectores cárnicos? No, en el tema de carnes la verdad es que no estamos todavía en condiciones de avanzar. Se discutió el tema, pero no tendríamos que hablarlo con el Ministro de Desarrollo Productivo. Ustedes saben, ese es un mercado que se había desordenado mucho. Tuvimos incrementos del precio de algunos cortes del 100% en pocos meses. Había algunas operaciones también raras. Entonces, acá otra vez, nosotros no estamos en contra de los productores, claramente, no estamos en contra de la carne, ni decirlo, no estamos en contra de las exportaciones, todo lo contrario, pero la verdad es que ahí estaba pasando algo un poco raro. Entonces, lo que estamos haciendo es poniendo fondos públicos para dar crédito justamente para ver si podemos tener un plan ganadero que nos permita tener más stock ganadero y salir de una encerrona que no le hace bien a nadie, ¿no? Eso respecto de la segunda, de la primera. La primera de la deuda. Nosotros estamos viendo que
que en paralelo con el crecimiento de la recaudación por encima de la inflación ya por muchos meses, la deuda no está aumentando. Este es un muy buen indicador que lo estamos siguiendo muy de cerca porque también habla de lo que está pasando con las empresas. Y quizás una interpretación que nosotros estamos haciendo es que a diferencia de lo que ocurría cuando nosotros asumimos, ustedes recuerdan que había esa mochila fiscal que tenían las empresas, esa deuda enorme que se había acumulado durante 4 años, que tenía que ver no solamente por la parálisis productiva, porque la pérdida de mercado interno, por la caída de los ingresos y la facturación, sino tenía que ver también con que no había crédito para las empresas, no había crédito para las pymes. Entonces, nosotros estamos viendo que y entonces muchas veces era, como no hay crédito, nos financiamos con la AFIP, que es así, no pago los impuestos porque necesito capital de trabajo. Lo que estamos advirtiendo es que esa baja o ese cumplimiento de todos los planes, ¿sí? Las 2 moratorias sirvieron enormemente para aliviar carga fiscal, pero se están pagando los distintos planes y los programas de refinanciación, tienen que ver con que la actividad económica está recuperando, pero también tiene que ver que hay crédito. Hay mucha más disponibilidad de crédito a tasas subsidiadas, está la ley, el programa de inversión productiva, están las líneas subsidiadas para pymes y garantizadas por FOGAR, por FONDEP. Quiero decir, el tema de que exista crédito, que los bancos estén dando mayor capital de trabajo a las empresas, también alivia y en mucho la presión que genera el pago de los compromisos fiscales, de los compromisos tributarios. No, está bajando. A lo largo del año, progresivamente, desde el principio de año, está bajando la mora. Muchas gracias.